venir, que vengan, les presentaremos batalla. En este capítulo vamos a contarte la historia de la hija de un combatiente de Malvinas. Una niña que cuando extrañaba a su padre ponía los cassettes que él mismo le enviaba para sentir que estaba cerca. Fue algo bastante fuerte para todos nosotros. Yo tenía 5 años cuando él se fue. La única que tenía contacto con él, creo que era una vez por mes o una vez por semana, era mi mamá, que iba a la Fuerza Aérea y se comunicaban por radio. Nosotros nos comunicábamos con él y le sentíamos la voz a él en cassette. Ellos grababan cassette y cuando venía alguno de los compañeros de él, nos grababan, nos daban y nos escuchábamos. Y ahí es cuando le escuchábamos la voz a mi papá. Janina es una mujer trabajadora mendocina que lucha todos los días por sacar adelante a sus 6 hijos e hijas. Su padre, Jorge López, más conocido como el Ciervo entre sus compañeros de Malvinas, vive actualmente en la provincia de Buenos Aires y combatió como miembro de la Fuerza Aérea Argentina. Y yo estoy orgullosa que mi papá haya estado ahí y que nos cuente todo lo que vivió, porque no fue fácil. Ellos hacían las guardias y cuidaban a las personas, y para que a su vez no invadieran Puerto San Julián. Ellos estuvieron a punto de invadir y ellos lo impidieron. Tenían que cuidar a las personas a su vez que vivían ahí. Los mismos habitantes de ahí les pasaban café y cosas por entre medio de las ventanas, que estaban todas selladas con madera. En el año 1982, la familia López, al igual que otras familias de militares, vivían en los monoblocks de Guaymallén. El Ciervo López fue el primer mendocino en llegar a Malvinas y el último en volver. A su vez mi mamá y las otras mujeres se tuvieron que ayudar mucho entre ellas, porque fueron muchos meses que estuvieron solas con nosotros. Mi mamá tenía 5 hijos, entonces tenía que andar con nosotros 5, tener la preocupación de que mi papá estaba en la guerra, consolar a mi abuela, a la mamá de mi papá, estaba muy, muy mal. Era difícil para las mujeres también, era muy difícil. Y bueno, y entre ellas se consolaban o se ayudaban. Una cuidaba a uno de los hijos, la otra, porque ellas tenían que seguir trabajando. Janina aún tiene recuerdos muy potentes de su infancia, el miedo a la muerte de su padre, extrañarlo muchísimo y la necesidad de escuchar su voz para saber que estaba bien o al menos con vida. Mi hermana era chiquita y recordábamos que ella lo distinguía a mi papá por su voz. Cuando él llegó, por ejemplo, él estaba con barba, bigote, era otro papá, no era el que se nos había ido. Y cuando llegó, ella se dejaba alzar con mi papá, pero por su voz, si no lloraba. Cuando Jorge regresó a Mendoza, nada podía filtrarse, todo era un silencio hermético. No sé cuánto tiempo fue, yo no lo recuerdo exacto, pero sí nos ocultaron mucho, no se hablaba del tema. De a poquito ellos fueron hablando, pero no se hablaba del tema. Hubo un recibimiento, ¿no? Nunca hubo un recibimiento a ellos. Ellos al otro día se bañaron, estuvieron un ratito con nosotros, ellos se bañaron y
a presentarse de nuevo a trabajar. Janina afirma que hubo un antes y un después de la guerra, para ella, para su papá, para su familia y para todo el pueblo argentino. En este capítulo recuperamos la historia de una hija que ayer temió por la vida de su padre, pero que hoy está orgullosa de su entrega por el país. Es indispensable rescatar la historia de mujeres que fueron atravesadas por la guerra, en este caso desde su infancia.